Vamos a continuar esta noche con el tema que pues hoy día se ha vuelto muy, pero muy actual, un tema muy actual. Hoy fue en Roma la última de las audiencias públicas del Papa Benedicto XVI. Mañana, 28 de febrero a las 8 de la noche, hora vaticana, saldrá el Papa. Ya no se llamará Benedicto XVI, sino que se llamará simplemente Joseph Ratzinger. Saldrá de el Vaticano y se irá a un lugar donde está reservado para él un estado temporal, porque luego de allí él volverá a un lugar muy contiguo a la Basílica de San Pedro, y él vivirá allí en una capilla especial que se ha diseñado para él. A partir de mañana, Joseph Ratzinger será simplemente el cardenal, o tendrá, un nuevo cargo, un nuevo título nobiliario. Será específicamente y únicamente el Papa emérito o el Romano Pontífice emérito. Ese es el nombre que a partir de mañana tendrá. Una de las cosas que dijimos la semana pasada fue que el Papa automáticamente, y una vez termine su periodo, una de las cosas que él puede hacer para tratar de agilizar el cónclave, que obviamente debe dar lugar a la elección del nuevo Papa, en la Constitución Apostólica del señor Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis de 1996, esa Constitución Apostólica está vigente. Lo único que hizo el Papa actual fue colocarle un motu propio, que quiere decir algo que él de su propia iniciativa cambia. Y una de las cosas que él va a cambiar, y que de hecho ya cambió, fue la capacidad de darle al colegio cardenalicio la libertad para que ellos, a partir del 1 de marzo, es decir, a partir del día viernes, comiencen las deliberaciones. Ellos van a tener una serie de deliberaciones, y a partir del el 4 de marzo ellos entrarán al cónclave. Así es lo que se ha previsto en este momento. Entrarán al cónclave. La palabra cónclave es una palabra del latín que significa conclave, es decir, con llave. Ellos entrarán a la Capilla Sixtina y allí estarán encerrados por un tiempo para poder hacer las respectivas elecciones. A partir de mañana a las 8 de la noche, según la Constitución Apostólica de Roma, la sede vaticana queda vacante, y así se llama, in sedi vacanti. Quiere decir que en ese momento comienza el proceso a través del cual se elige un nuevo papa. Por lo general, esos días previos en la Constitución de Juan Pablo II se había dicho que tendrían entre 15 y 20 días para reunirse, porque se supone que debe suceder lo que son los funerales. Este es un caso completamente inédito. Un romano pontífice está renunciando y lo hace con su propia iniciativa, no como los otros que en algún momento lo pudieron hacer, cierto que fue por la presión de otros. En este caso fue una iniciativa absoluta y completamente del Papa. Queda inmediatamente la Iglesia Católica bajo la orden o bajo la instrucción directa del camarlengo, que en este caso se llama Tarcisio Bertone. Ese es el camarlengo, que es la persona que asume, es el segundo al mando, es el secretario general. Acuérdense que el Vaticano no solamente es la iglesia, es también un estado, y el secretario general asume funciones de camarlengo, y durante la sede vacante él será el encargado, uno, de destruir el anillo del pescador, que es el anillo que tiene el Papa con el cual se sellan las encíclicas o las bulas papales, y también es el que se encarga de gobernar la iglesia. Tiene dentro de la Constitución Apostólica una serie de limitaciones. No puede hacer cambios sustanciales, tiene que simplemente mantener
un gobierno latente, pero no puede hacer cambios ni modificaciones hasta tanto el nuevo romano pontífice asuma, y entonces él le hace entrega al nuevo romano pontífice de la Santa Sede, del gobierno de la Iglesia Católica de Roma, y por supuesto ese nuevo romano pontífice, una vez es elegido en el cónclave, elige su propio nombre, cómo se va a querer llamar, y por supuesto sale a la plaza de San Pedro. Fíjense que es interesante porque pueden durar días, varios días. De hecho, ha habido cónclaves de 3 meses. Óigame bien, de 3 meses. Y una vez un camarlengo en la historia los encerró sin pan ni agua, porque no se ponían de acuerdo. Entonces los encerró, y de verdad que nada, ayuno definitivo, aire y agua nada más, para que elijan. Y bueno, con hambre, hermano, hasta se tiene que elegir el Papa. Y bueno, eligieron al Papa y en fin. Pero son cosas que el que manda, porque la Iglesia Católica queda en este momento gobernada afuera por el camarlengo y adentro, que es lo que sucede en la Capilla Sixtina, por el decano del Colegio Cardenalicio, que en este caso se llama Angelo Sodano. Se rumora de manera muy abierta y pública, no hay un solo lugar donde no se hable de esto, ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa. No hay una sola parte donde no se diga que una de las razones, quizás la más valedera, por encima del hecho de que el Papa haya dicho que ya tiene 86 años, la más valedera de todas es el hecho de que él un día lo dijo hace unos cuantos años atrás, que él se sentía como una oveja en medio de los lobos. Él mismo lo dijo. Y en la última, cuando él pronunció su definitiva renuncia, él dio a entrever, y de hecho en varias de sus enseñanzas dio a entrever que había algo de disputas. Y se supone que estos señores, Angelo Sodano y Tarcisio Bertone, no se quieren entre sí, como los judíos y los samaritanos, que no se tratan entre sí. Entonces, hay una disputa entre ellos que ahora obviamente tiene que dirimirse, porque en pocos días se debe elegir un nuevo papa. Bueno, obviamente que eso tiene que ver con la Iglesia de Roma. Nosotros no somos la Iglesia de Roma. Quiero recordarles algo. Cuando la Iglesia nació, la Iglesia no nació en Roma, la Iglesia nació en Jerusalén. Eso usted tiene que tenerlo claro. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el nacimiento de la iglesia. Así que la iglesia no es romana, la iglesia es jerosolomitana. De Jerusalén es la iglesia. Por lo tanto, cuando la iglesia nació, al principio no había una denominación, simplemente era la iglesia de Jesucristo. Cuando usted lee Mateo capítulo 16, Jesucristo dice en aquella maravillosa expresión: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y luego el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y tantos otros predicadores y padres de la iglesia primitiva, ellos hablaron de esa iglesia naciente, y la iglesia simplemente era la iglesia de Jesucristo. No había ninguna pretensión, no había amalgamamiento con doctrinas, con pensamientos o con influencias. Porque una de las cosas que usted debe saber es que cuando la iglesia se comenzó a dispersar, acuérdese que inmediatamente cuando la iglesia nace se produce una persecución, que fue la persecución inicialmente del judaísmo. El judaísmo persiguió a la iglesia naciente. Usted lo puede leer. De hecho, Pablo fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. Querían acabar con la iglesia naciente, que al principio se nos conocía como la gente del camino. Entonces esa iglesia naciente, ese pueblo naciente que se hacía fuerte, se comenzó a dispersar. Uno, por la persecución, la gente o mantenía su fe o huía, y mucha gente tuvo que huir. Y en esa dispersión se unió también la persecución, ya no únicamente judía, sino que se aumentó la persecución romana. Y entonces ahí fue cuando, usted conoce la historia, se levantaron emperadores que comenzaron a tener, al principio, fíjese que en la época de Jesús se veía al judaísmo de una manera maravillosa, pero cuando el cristianismo, los emperadores de Roma no tenían inconveniente con el judaísmo. De hecho, déjeme decirle, el templo
de Jerusalén, el templo que reconstruyó Zorobabel. Ojo con esto, lo reconstruyó después del periodo intertestamentario, lo reconstruyó nada más que Herodes. Luego se conocía como el templo de Herodes, porque Herodes le había reconstruido el templo al pueblo judío. Entonces los romanos, los emperadores, no tenían ningún tipo de conflicto con los judíos. Pero cuando los creyentes, nuevos cristianos, comienzan a predicar un evangelio de contundencia, de vehemencia, uno de los términos que el emperador de Roma se había adjudicado a sí mismo era el término griego Kyrios. Y ese es un término que es una palabra griega de otra palabra hebrea que es Adonai. Un creyente, un nacido de nuevo, no podía reconocer al César como el Kyrios, porque ya habían reconocido que la palabra Kyrios es la misma palabra hebrea Adonai, es la palabra en el idioma español Señor. Un creyente no podía decir que el César era el Señor o era el Kyrios, y entonces ahí fue cuando el emperador encontró en el cristianismo una terrible competencia y comenzó la persecución imperial. Y comenzaron a matar a los cristianos, y usted puede documentarse porque de eso hay bastante documentación en los libros de la historia secular. De hecho, en la historia bíblica, en cierta medida se muestra esa persecución. De hecho, Pablo terminó siendo perseguido hasta que tuvo que apelar al César y bueno, toda la historia que usted ya conoce. Cuando la iglesia se mantuvo así, en el año 312 se concibe que un emperador romano llamado Constantino, este emperador romano llamado Constantino, en una de sus cruzadas para conquistar la tierra, o más tierra de la que tenía, en el cielo encontró una señal que decía Inoc signo vinces, una señal que era una cruz, y él entendió que el Señor le estaba mostrando que por esa señal vencería. Él clamó al Dios de los cristianos, y en aquella victoria en aquella batalla él obtuvo la victoria, y desde entonces él proclamó lo que se conoce en la historia secular en el año 312 como el edicto de la tolerancia. De ese momento el emperador Constantino dijo: la iglesia cristiana, no evangélica, no católica, no, la iglesia cristiana no será más perseguida. A partir de este momento la iglesia cristiana será la religión oficial del imperio. Y eso fue para muchos un logro, pero para otros se terminó convirtiendo en un gran problema. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, que al principio era una iglesia santa y pura, producto inclusive de la persecución, ahora para congraciarse con el emperador, mucha gente terminó diciendo que era cristiana simplemente para congraciarse con la supuesta conversión de Constantino. La historia cómo continuó, se extendió. Roma, obviamente, la capital del imperio. Roma era la ciudad eterna. Roma, la capital, me explico, política del mundo conocido. Hasta allá llegó el evangelio, hasta allá llegó el cristianismo, y el obispo, porque la palabra obispo no es una palabra católica, es una palabra bíblica. Si usted encuentra en Timoteo, dice la Biblia: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, la palabra obispo implicaba un pastor que tenía influencia sobre congregaciones pequeñas. De ahí nació el obispado. Entonces el obispo de Roma, él terminó, y así surgió el papado con mayor antelación. El obispo de Roma terminó diciendo: bueno, la verdad es que si aquí está el mandamás del imperio, y yo soy aquí el obispo de Roma, pues entonces si él manda en lo político, yo voy a mandar no solamente en Roma, sino que este será el epicentro de lo que obviamente vamos a reconocer como la religión no solamente oficial de Italia, de Roma, sino de todo el imperio, de todo el mundo conocido. Y así fue cuando este hombre comenzó a demandar de otros obispos sujeción, sometimiento, obediencia. Y bueno, esto al principio se dio así. Sin embargo,
el señor Constantino, porque los emperadores hacían lo que les daba la gana, el señor Constantino dijo: ¿sabes qué? Es que yo no nací aquí, yo no nací en Roma, yo nací fue en Estambul, en Turquía. Y yo dije: ¿sabe qué? De ahora en adelante me voy a mudar. Como que el presidente Santos dijera: de ahora en adelante la capital va a ser Barranquilla. Se muda para Barranquilla. Entonces, fíjese que el cargo más importante de Colombia después de la presidencia de la República es que el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Pero en aquella época el señor Constantino dijo: el imperio completo, nos mudamos para Estambul, para Turquía. Es más, le voy a cambiar el nombre, no me gusta cómo se llama esto. De ahora en adelante yo me llamo Constantino, aquí se va a llamar Constantinopla. Y a punto. Entonces el obispo de Roma, que estaba diciendo: oígame, venga acá, yo soy el que mando, se quedó casi que en el aire. Porque ahora el obispo de Constantinopla dijo: un momentico, si usted tenía el argumento de que usted era el que mandaba, porque usted era el que tenía la influencia sobre la capital del imperio, ahora yo soy el obispo de la capital del imperio, o ahora usted se tiene que someter a mí. Resulta que esa historia, usted lo puede comprobar haciendo investigaciones, porque hay algunos que creen pero otros no, y quieren investigar, y eso está bien. Resulta que esa disputa nunca se arregló. Por eso se llama la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Occidental. Por eso entonces aquí se le llama Papa y allá se le llama Patriarca. Y ustedes pueden encontrar que allí gran influencia. Por supuesto que la iglesia entró durante mucho tiempo en una cantidad de elementos. Cuando nosotros miramos el concepto, una de las cosas por las cuales nosotros hablamos de Roma, del Vaticano, de lo que está sucediendo, es porque sin lugar a dudas, ahí en Roma va a suceder algo que definitivamente tiene influencia profética sobre toda la tierra. Y vamos a mirar por qué. Si leemos el libro de Daniel, capítulo 2, ahí encontramos una visión que Dios le entregó, un sueño más bien que Dios le entregó a Nabucodonosor en uno de sus mientras estaba dormido. Él tuvo un sueño, pero a él se le olvidó el sueño. Entonces, ¿qué pasó? La Biblia dice que el rey dijo: oye, yo tuve un sueño, me pareció importante, pero se me olvidó. Si hay alguien que me recuerde el sueño y me da la interpretación, yo lo pongo aquí como gente importante. Vamos a mirar la imagen. Nuris, ¿fue raptada la hermana Nuris? No, todavía estamos aquí. Mira, el pastor se congeló. Gloria a Dios. Mira, ve. Me dicen para descongelarme, porque no crean que esto está fríamente calculado, ¿cierto, Nuris? No, ahora gloria a Dios. ¿Dónde está Luis Fernando? Está aquí, gloria a Dios. Cuando él está allá me la distrae completamente y pues por obvias razones. Esa visión, la anterior, esa visión, ese fue el sueño. Daniel le muestra a Nabucodonosor el asunto y le dice: mira, lo que tú soñaste fue esto, esto y esto, y ahora se lo vamos a explicar. Vamos a mirar entonces la imagen que mostrabas tú allí. Esto que usted encuentra allí es la estatua de Nabucodonosor. Fue una visión, un sueño que Dios le mostró a Nabucodonosor y que Daniel lo interpretó. La cabeza de oro representando al imperio romano, al imperio babilónico, que era obviamente representado en Nabucodonosor. Luego vendría el pecho de plata, que simboliza el imperio de Media y de Persia. Luego vendría el área de los lomos, como el imperio griego, ¿ok? Luego en la parte de las piernas vendría el hierro. Y fíjese que aquí está hablando de la fortaleza del hierro. No hubo un reino en la antigüedad que tuviera tanta esplendor como lo tuvo el imperio babilónico. De hecho, construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Pero cuando miramos las piernas, encontramos 2 piernas. Esas 2 piernas fue lo que sucedería después, que sería la división del imperio romano en occidental y oriental. Y en la parte de abajo, en los pies,
dice que allí hay una relación histórica entre ese imperio romano que dice en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa parte es lo que se concibe como la reunificación o el resurgimiento del imperio romano en los últimos tiempos. Fíjense que no hace referencia al periodo de la gracia, porque el libro de Daniel no está escrito para la iglesia, está escrito para el pueblo de Israel. Por lo tanto, en esa visión no se hace referencia a este periodo que estamos viviendo, que es el periodo de la gracia, que es el periodo de la iglesia, que es el periodo del Espíritu Santo, la dispensación del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 7, usted lo puede leer también con calma. Daniel, mientras dormía, tuvo un sueño, y en ese sueño él encontró que Dios también le mostró lo mismo que le mostró a Nabucodonosor a través de la estatua. Ahora Dios se lo mostraba al mismo Daniel a través de una visión de 4 bestias. Vamos a mirar la visión de las 4 bestias. Esa visión de las 4 bestias, sigue adelante, Nuris. Esa visión de las 4 bestias es la visión que obviamente nos hace referencia a lo que está por suceder o lo que está sucediendo en Roma, exactamente en la comunidad europea. Fíjese que cuando hablamos nosotros de los pies, esos pies tiene que ver con la unificación del imperio en los últimos tiempos. Le dice 10, se supone que en los pies cada pie tiene 5 dedos y 5 pies, 5 dedos del otro pie son 10. Quiere decir que fíjese que habla de las alianzas que existirían en los últimos tiempos de esas 10 naciones. En este momento la comunidad europea tiene varias naciones. Proféticamente tiene que llegar exactamente a completarse 10, que es exactamente el número profético que hace referencia, porque de allí, óigame bien, de ese imperio romano antiguo, ahora resurgido, es de donde saldrá nada más ni nada menos que el Señor Anticristo. ¿Ok? Esta visión que Dios le dio a Daniel, o este sueño que Dios le dio a Daniel, también tiene que ver con eso. 4 bestias, y cada una de ellas tiene una asombrosa aplicación exactamente con los 4 imperios. Recuerde, babilónico, Media y Persia, griega o Grecia o el imperio griego, y por último el imperio romano. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿cierto? En el capítulo 7 del libro de Daniel encontramos lo siguiente. Por ejemplo, el versículo 23 dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso fue lo que sucedió. Esa 4ª bestia tiene que ver con el imperio romano. Y los 10 cuernos, porque es una bestia que tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos son los mismos 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 ¿qué? Reyes. Y tras ellos se levantará ¿quién? Otro. Ese otro que se levantará es exactamente el Señor Anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso significa exactamente 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Porque 3 años y medio dura la mitad de una semana. Si usted sigue leyendo en el capítulo 9, en los versículos 24 al 27, usted va a encontrar una profecía que Dios le entregó a Daniel, que se llama la profecía de las 70 semanas. Esa profecía de las 70 semanas tiene una extraordinaria y maravillosa explicación histórica. Ya se cumplieron las primeras 69 semanas. Es decir, si usted puede leerlo en el 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad,
Cuando dice tu pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Luego entonces, en esa profecía de las 70 semanas, la iglesia no tiene ninguna aparición. La iglesia no aparece en ninguna de estas ni visiones, ni sueños, ni profecías. Y dice la palabra del Señor sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, en este caso la santa ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso se refiere a lo que va a suceder. Todo eso sucederá después que se cumplan las 70 semanas. ¿Sabe pues si entiende? Dice aquí que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. No son semanas de días, son semanas de años. Cuando el señor Labán le dijo a Jacob: oye, ven acá, tú quieres a mi hija, bueno, trabaja conmigo, trabaja por ella. 7 años. Y dice que él trabajó 7 años, y entonces cuando él quiso recibir a su esposa, la que él quería, le entregaron a Lea. La Biblia dice que Lea era una mujer con ojos delicados, supongo yo por la escritura que era medio visca. Que cuando él se levantó en la mañana encontró que no era Raquel, sino que la Lea era Lea. Entonces él se asustó, corrió y gritó, pero como no había luz en la noche, los gatos son pardos. A la mañana siguiente dijo: me has engañado, Labán. Entonces le dijo: ay, lo que pasa es que aquí no entregamos a la menor antes que la mayor, así que cumple ahora otra semana y te daré la Raquel que quieres. Y dice que la semana son 7 años. Por eso es que cuando se habla de la profecía de las 70 semanas, estamos hablando de profecía de semanas, no de días, sino de años. Y dice la palabra: sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén, esto sucedió en la época de Nehemías, la reconstrucción por parte del imperio de Media y de Persia. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas porque 7 por 7 son 49, que fue exactamente el tiempo que duró la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y dice, y 62 semanas desde el momento en que se reconstruyó el templo a través de Zorobabel, hasta el mismo día en que Jesucristo entró en Jerusalén como el Mesías. Ese día se cumplieron las 69 semanas. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Punto. Se cumplieron 69 semanas. Falta una semana, la 27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesucristo le dio tanta importancia a esta visión de las 70 semanas de Daniel, que cuando él estaba explicando lo que va a suceder en los últimos tiempos, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, Lucas capítulo 16, 21, Marcos capítulo 16, el Señor está refiriéndose a lo que va a suceder. Y el Señor le dijo al pueblo judío, porque él estaba hablando con el pueblo hebreo, le dijo: ¿sabes qué? Llegará el momento en que se cumplirá la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Es decir, Jesús ratificó la profecía de las 70 semanas que el Señor había dado a Daniel tiempo atrás. Obviamente, cuando nosotros nos referimos a ese último tiempo, tenemos que referirnos a que Roma, y específicamente el Vaticano, y específicamente todo esto tendrá influencia, porque lo tuvo en la historia, lo tendrá en el futuro profético. ¿Ok? ¿De dónde sale el Vaticano? Le voy a explicar. Una de las cosas y por las cuales la gente está bien preocupada, de hecho lo hablamos a lujo de competencia la semana pasada. Si usted no pudo venir, yo le invito a que usted adquiera el video. La hermana Cleo tiene bastantes. Se habló de un señor llamado Malaquías. Me dijo un hermano por Facebook: pastor, aclare que es Malaquías un sacerdote o un monje católico y no el profeta Malaquías. Yo le dije: hermano, usted llegó tarde al culto, porque eso fue lo primero que yo expliqué cuando comenzó la clase. ¿Cierto que sí? Entonces el hermano me dijo que yo no lo había aclarado, y yo dije: yo sí lo aclaré. Cuando hablamos de Malaquías, no estamos hablando del libro de
de los diezmos, porque la gente se refiere a Malaquías con Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y traer los diezmos al alfolí y toda la historia. A la gente no le gusta leer mucho ese texto, ese libro, porque nada más le gusta el profeta Zacarías o entrarías. Aquí cuando hablamos de este texto encontramos que Malaquías nació en Irlanda en el año 1094, fue ordenado sacerdote en el año 1119. Y acuérdese de algo, en la historia de la iglesia, acuérdese que no existió, cuando hablamos de la reforma protestante en el año 1517 por el señor Martín Lutero, que no fue el primero ni el único ni el último, sino fue simplemente uno de los reformadores. Martín Lutero no era un cristiano evangélico, no, Martín Lutero era un católico que dijo: ¿sabes qué, señores? Y le habló al clero y le dijo a la iglesia: ustedes están enseñando algo diferente a lo que yo encuentro en la Biblia. ¿Por qué se enojó Lutero? ¿Por qué se enojó Martín Lutero? Porque el Vaticano comenzó a enseñar la venta de las indulgencias, tomando referencia a unos libros que se escribieron en el periodo intertestamentario. Esa venta de indulgencias a Martín Lutero le enojó muchísimo, porque él entendió lo que dice la Biblia, que el justo por su fe vivirá. Una fe salvadora, no por comprar la salvación. Entonces allí se gestó una pugna. Martín Lutero en las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517. Por eso los cristianos no celebramos el 31 de octubre el Día de las Brujas, sino que celebramos el Día de la Biblia, porque ese día se proclamó en la catedral de Wittenberg en Alemania las 95 tesis que se hacían referencia a esas cosas que Martín Lutero estaba viendo en la iglesia tradicional, que no eran conforme a la palabra de Dios. Y ahí fue cuando se gestó el cisma, y vino la reforma, y luego vino la contrarreforma, y todo lo que ya ustedes conocen. El señor Malaquías, este sacerdote católico, él profetizó varias cosas. Él profetizó a través de 112 versos lo que serían 112 papas. Desde ese momento, desde el momento en que él se encontraba, recordando que este señor Malaquías había profetizado, para decirlo de alguna manera, esto la iglesia de Roma no lo acepta con total claridad. De hecho, cuando hablan de Malaquías, no lo contemplan como tal. Pero cuando la gente dice: es que ahora viene el último papa, ¿sabe de dónde están sacando eso? De la profecía de Malaquías. Yo no estoy en este culto, ni en esta enseñanza, ni en la pasada, elevando a Malaquías a la categoría de un profeta verdadero. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que en la historia hay una asombrosa exactitud con lo que Malaquías dijo a lo que en realidad sucedió. Él profetizó, o él vaticinó, o él presagió que habría 112 papas desde ese momento, comenzando, óigame bien, en ese momento con el señor Celestino II, y terminando con el último de los papas, que sería, según su teoría, el último, Pedro el Romano. Él habló en el 107, el pastor Nauta se refirió a Juan 23, porque hay tanta referencia y tanta exactitud, no sé. En el 108, Flor de Flores, refiriéndose al Papa Pablo VI, nació en Florencia. Hay tantas cosas que se refieren a eso. En su escudo papal, el señor Pablo VI tenía 3 flores de lis, que son específicamente la flor de Italia, que son la flor de Florencia, y él la incluyó. Y fíjese que esa actitud, este señor incluyó el tema de la flor de lis, y él nació en Florencia. Y el nombre que le dio Malaquías a su pontificado fue Flor Florums. Luego vino Juan Pablo I, muy corto, de Medietate Lunae, de la media luna. Obviamente se está refiriendo a que el señor Juan Pablo I, son cosas que son asombrosamente coinciden. Por ejemplo, su pontificado duró mediodía, 33 días, poco, lo que dura un ciclo lunar prácticamente. Nació en Belluna, que significa la luna bella. Su nombre, Albino Luciani, que significa luz blanca o luz lunar. Cuando fue elegido papa, había media luna, y el día que se murió, específicamente ese día,
que fue el 26 de agosto de 1978, había un eclipse lunar. Luego vino Juan Pablo II. Juan Pablo II asumió el nombre Juan en referencia a Juan Pablo I. Y en este sentido, cuando el nombre que le dio Malaquías fue de labore solis, es decir, de la labor del sol, se consideró al Papa Juan Pablo II el Papa viajero. No hubo un Papa que en la historia haya surcado tanto el continente o los continentes como lo hizo Juan Pablo II. Y es interesante ver que así como Juan Pablo I, Malaquías lo relacionó con la luna, a Juan Pablo II lo relacionó con el sol. Y fíjese, Karol Wojtyla, así se llamaba Juan Pablo II, nació un día de eclipse solar y murió. El día que murió también hubo un eclipse solar. Luego vendría el número 111, el señor Benedicto XVI. La frase que le entregó el señor en Malaquías fue Gloria Olivae, de la gloria del olivo. Y pensando un poquito en esto, encontramos que Benedicto pertenece a la orden benedictina, que también se llamaron los olivetanos. Nació un sábado de gloria, el sábado exacto en que para la Iglesia Católica se celebra el día de la Cuaresma o parte de la Cuaresma, y específicamente el Día de Ramos, que aquí se usan palmas, pero en la época bíblica se usaban hojas de oliva. Entonces, cuando miramos esto, estamos diciendo definitivamente que hay bastante similitud. Según el señor Malaquías, vendría otro, el último, el número 112, Pedro el Romano. Y hay mucho que podríamos decir, por ejemplo, y dentro de la frase, a los demás pontífices, el señor en Malaquías le entregó una frase muy corta. Para referirse al último papa, dijo así: durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas. Preguntas: ¿cuál es la ciudad de las 7 colinas? Roma. ¿Quién ha ido a Roma? Levante la mano. ¿Usted conoce las 7 colinas de Roma? Si no, se las voy a dar. Si usted quiere ir a darse el viaje para comprobarlo, hermano, yo lo puedo acompañar y le puedo explicar cuáles son las 7. Claro, me tiene que llevar con todos los gastos pagos. Está el Monte Palatino, el Capitolino, el Quirinal, el Celio, el Aventino, el Esquilino y el Viminal. Son 7 montes. Óigame muy bien, qué cosa tan curiosa. El señor Malaquías introdujo en sus profecías la ciudad de las 7 colinas. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y vamos a la Biblia, en el capítulo, vamos a Apocalipsis. Ese libro es hermoso, me encanta el libro de Apocalipsis. A algunos les da miedo, a mí me encanta. Habla de una señora llamada la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17. Dice la Biblia así. Bueno, en la Biblia, ¿cuántas bestias vio Daniel? ¿Cuántas bestias vio Juan en el Apocalipsis? No, 2. En el capítulo 13, usted encuentra la visión de las 2 bestias. Esas 2 bestias son 2 posibles personajes que van a surgir en la tierra. Uno será un líder político, y estoy refiriéndome al anticristo. El anticristo, señoras y señores, no es un líder religioso. El anticristo, dice la Biblia, es un líder político con influencia económica mundial. Tiene el gobierno, y aquí lo dice en el capítulo 13, que en él convergerá el gobierno y el poderío económico. Así que cuando hablamos de esa primera bestia, o esa bestia del capítulo 13, encontramos que hay una que es el anticristo. Pero hay otra bestia que la Biblia lo llama el falso profeta. Son 2 bestias. El falso profeta, ¿quién es? Ahí sí, un líder religioso. Ese falso profeta es una de las bestias. En el capítulo 17, y así, óigame bien, como hay 2 bestias, el anticristo y el falso profeta, en el capítulo 13 hay 2 bestias. Pues bien, señores, en el capítulo 17 y en el capítulo 18 de Apocalipsis hay 2 mujeres. Una es la gran ramera y otra es la gran Babilonia.
como por decirlo de alguna manera, los cónyuges perfectos. La Gran Babilonia tiene que ver con el poderío económico, y usted lo puede mirar. Dice la Biblia que cuando habla en el capítulo 18 de la caída de la Gran Babilonia, se refiere a la parte económica y política. La Gran Babilonia tiene relación directa con el anticristo, mientras que la gran ramera del capítulo 17 tiene referencia ¿con quién? Con la otra bestia, el falso profeta. Dice la palabra, vamos a leerlo. Vino entonces, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Cuando usted lee la Biblia, cuernos no es adulterio. Cuando usted ve en la Biblia, la palabra cuernos es reyes. Cuando usted ve en la Biblia, en el lenguaje profético, estamos estudiando los miércoles, que hemos hecho un paréntesis para explicarles a los hermanos que estaban asustados este tema. Estamos hablando de que cuando se habla de las muchas aguas, cuando se habla de las aguas, se refiere a las naciones gentiles. La mujer está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Alguien dijo, ese nombre de las rameras suena como muy fuerte, ¿por qué no le ponemos otro nombre? La gran prostituta. Y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria. La mujer, la gran ramera, estaba ebria de la sangre de los santos. Ojo con eso. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dijo Juan. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que Juan quedó impresionado y le dijo: te voy a explicar quién es la mujer y quién es la bestia que la trae. ¿Cuántos quieren saber quién es la mujer? Y vamos a mirar, aquí está escrito. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para el que tenga sabiduría, para la mente que tenga sabiduría. Si usted tiene sabiduría, entenderá lo que está escrito aquí. Si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aló. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y dice aquí el versículo 14, me encanta: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos están con el Cordero? ¿Cuántos están con el Cordero? Entonces, señores, voy a explicarle ahora quién es la gran ramera. Pero antes, el señor Malaquías dijo que el último papa, según él, si se equivoca, eso es problema de él.
Si no se equivocó con los últimos 5 y con los otros de la historia, no sé qué hoy pueda pasar. Pero aquí dice que él se llamará Pedro. Puede suceder que se llame Pedro así o que asuma el nombre de Pedro. Ningún papa de la iglesia de Roma se ha llamado Pedro. Ellos argumentan ser los sucesores de Pedro, pero ninguno había tomado el nombre de Pedro. Pues bien, señores, hay 2 dentro de los papables, aunque alguien dijo, el que entra papa sale cardenal, porque por lo general eso se rompió con el señor Benedicto XVI. Él entró papa y salió papa. Después del papa, este señor Benedicto XVI era el decano del colegio cardenalicio. Así que este señor no entró allí como cualquier persona, él entró allí como un hombre de autoridad. De hecho, era el comandante de una de las áreas de la iglesia católica más poderosas, que sería la doctrina de la fe. Es lo que en su tiempo se llamó la Inquisición. Dentro de los papables que tienen por nombre Pedro, resulta que hay un señor de Ghana llamado Peter Turkson, 64 años. Ahí está la foto del señor Peter. Está en la revista Semana. La gente está asustada porque es morenito. Ya la gente no se puede extrañar de que haya un papa moreno. Si es que quién iba a pensar que en los Estados Unidos habría un presidente morenito, y resulta que ya tenemos el presidente morenito. Podría venir el papa, pues también morenito. Cuando se habla del papa negro, eso no tiene que ver con Malaquías. Él no hizo referencia al color, eso lo dijo Nostradamus, ¿está claro? Eso no lo dijo Malaquías. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que evidentemente Daniel hizo referencia al anticristo. Daniel es quizás el profeta del Antiguo Testamento que más referencia hizo acerca del fin del mundo. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos son históricos, pero los otros 6 capítulos son proféticos. Ahí es donde está la visión de las 4 bestias, la visión de la profecía de las 70 semanas. Pues Daniel habló del anticristo. Daniel habló del fin del mundo. Así lo lee la palabra del Señor. Dice en Daniel capítulo 12: en aquel tiempo se levantará Miguel. En la Biblia solamente hay 2 nombres para ángeles: Miguel y Gabriel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjate que la gente corre de aquí para allá. En la época de Daniel, hablar de que usted iba a ir a Europa en 10 horas era casi que imposible. Pues hoy, señores, se puede ir de aquí para allá de una manera muy fácil. ¿La ciencia ha aumentado o no ha aumentado la ciencia? Así que la palabra profética se ha cumplido. Pablo habló del anticristo. Vamos a hablar un poquito de la gran ramera. Hay un pasaje y hay una fotico allí de la gran ramera. Nuris, vamos a mirar la gran ramera. Allí vamos a encontrar esa gran ramera. ¿Quién es? La mujer que se sienta sobre la bestia. Entonces fíjese una cosa importante e interesante aquí. ¿Quién es la gran ramera? Señores, les voy a decir quién es la gran ramera. Si usted está dormido, despiértese. Le voy a decir quién es la gran ramera. La gran ramera es el sistema religioso mundial que se va a establecer en la tierra en los últimos tiempos. Ojo con eso. Repito, si usted está apuntando, la gran ramera es el sistema religioso mundial que se ha de establecer en los últimos años sobre la tierra. Pues bien, déjeme decirle una cosa. Es algo más como un sincretismo de religiones. Es, para decirlo de alguna manera, es una amalgama
de religiones lo que se va a dar en la gran ramera es eso. Déjeme decirle una cosa, el señor Juan 23, uno de los papas de la iglesia de Roma, promulgó el Concilio Vaticano II, también llamado el concilio ¿qué? Ecuménico. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es esto, hermanos: la reunión de todas las religiones bajo un mismo nombre. Ese nombre, de hecho, ya lo tienen reservado: Concilio Mundial de Iglesias. Quiere decir que cuando hablamos nosotros del falso profeta y cuando hablamos de la gran ramera, nos referimos a que la gran ramera es ese concilio mundial de iglesias. Porque cuando suceda lo que ha de suceder, que es una de las experiencias más hermosas que la iglesia tiene reservada y prometida por el Señor, que es el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea quitada, señores, se van a quedar muchos aquí. La Biblia dice que algunos estarán moliendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Unos estarán durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia hace referencia a una hermosa experiencia que se concibe en la Biblia como el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento viene de la palabra griega arpaxo, que significa tomar por fuerza, quitar, arrebatar, llevar. Jesucristo dijo: no se preocupen, voy pues a preparar morada para vosotros, pero volveré a vosotros. ¿Y qué? Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús se fue, la gente quedó angustiada. ¿Cómo así que te morís? Bueno, ya que te hayas muerto, eso fue devastador para el pueblo, para los discípulos. Pero ahora que resucitaste, por favor no te vayas. Jesús le dijo: les conviene que yo me vaya. Yo les voy a dejar el Consolador. Señores, el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. El verdadero representante de Jesucristo en la tierra no es el de Roma. El verdadero representante de Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo del Trino Dios. Gloria a Jesús. El sumo pontífice de la iglesia de Roma dice que él es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa representante. Señores, Jesucristo dijo: y os daré otro consolador. Quiere decir uno que me represente. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese Espíritu Santo es el verdadero representante de Cristo en la tierra. Y por ende nosotros como iglesia asumimos esa representatividad. Pero no hay un solo personaje en la tierra que diga: yo soy el representante de Cristo en la tierra. Porque escúcheme una cosa: el romano pontífice se equivocó, y no el de ahora. El sistema papal se equivocó por completo. Asumió una mala interpretación del sacerdocio. Escúcheme una cosa: el sacerdote no era el que representaba a Dios delante del pueblo. El sacerdote es el que representaba al pueblo delante de Dios. Pero equivocada y tergiversadamente, el sistema religioso de Roma usó la figura del sacerdote no para convertirlo a él en el representante de los hombres delante de Dios, sino para convertirlo a él el representante de Dios dentro de los hombres. Y por eso, cuando usted era de la religión tradicional, bastaba con que un sacerdote lo tocara que usted se sentía santo, 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 santo. Y lo colocaron como el Santo Padre, y lo colocaron como el sumo pontífice. La palabra sumo pontífice es una palabra que si se le coloca a un personaje en la tierra, eso es abominable. ¿Sabe por qué? Porque la palabra sumo pontífice significa puente máximo. Y el único puente entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5, es Jesucristo. Entonces,
Usted puede ser un sacerdote. Un sacerdote es aquel que intercede por otros delante del Padre. Luego entonces el sumo pontífice no es el que representa a Dios delante de los hombres, sino todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso que Jesucristo prometió, que sería venir a llevarnos, ¿sabe que se va a ir? La próxima semana específicamente terminamos con el tema este que estamos refiriéndonos. La próxima semana vamos a hablar de una cosa importante, con exactitud y con profundidad. No vamos a volver a hablar del Papa, no vamos a volver a hablar de Malaquías, vamos a hablar de uno de los importantes acontecimientos de la Biblia, el arrebatamiento de la iglesia. Porque la palabra de Dios dice, señores, en 2 a Tesalonicenses, vamos a leer, pónmelo allí, Nuris. 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Quiero que usted lo lea conmigo. 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mira lo que dice ahí, hermanos. Vea lo que dice allí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está refiriéndose al anticristo, está refiriéndose al falso profeta, está refiriéndose a la gran ramera. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero dice aquí, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez se ha quitado de en medio. Y cuando ese se ha quitado, se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Veamos el versículo 7 otra vez. El versículo 7 dice: hay alguien que está deteniendo al anticristo. Hay alguien que lo está deteniendo. Ya nació el anticristo. ¿Sabe que posiblemente? Ya nació el falso profeta. Posiblemente. Ya está en acción ese concepto de la gran ramera. Sí, claro que sí. Pero dice la Biblia que ellos no pueden hacer lo que quieren, porque hay alguien que lo está deteniendo. Hay alguien que lo detiene. De la misma manera como Dios le dijo a Abraham: ¿sabes qué, muchacho? Yo voy a destruir esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Yo la voy a destruir. Ay, pero si hay un justo. Bueno, si hay un justo lo sacamos. ¿Aló? El Señor, un presidente, un gobierno, una nación, si le va a declarar la guerra a otra nación, lo primero que hace es retirar al embajador. Venga para acá. No hay un solo reino y gobierno que le haya declarado la guerra a otro teniendo su embajada allí. Cuando hay conflictos diplomáticos, lo primero que sucede es que el presidente llama a consultas al embajador. Ese llamado a consulta significa: usted se viene para acá, no quitamos la sede, no quitamos la embajada, véngase para acá, estamos en consultas. Si la tensión aumenta, una de las cosas que sucede es que el gobierno dice: retiramos al embajador, a todo el cuerpo diplomático, véngase para acá. Bueno, el Señor le va a declarar la guerra a este planeta, porque el Señor es un Dios justo, sí, misericordioso, claro que sí. Por la misericordia de Dios, tú y yo estamos aquí. Aló. La Biblia dice que son nuevas cada mañana. Por eso dijo el apóstol Pedro: no pienses que Dios está retardando la promesa. No pienses eso, sino que el Señor es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted está esperando, llegará el día en que Dios le va a declarar la guerra a este planeta. ¿Y sabe lo primero que va a hacer? Véngase para acá al embajado. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 en adelante? Dice que somos embajadores de Cristo. Gloria a Dios, diga conmigo: yo soy embajador. Aleluya. Cuando el Señor retire la embajada, téngase, porque aquí se va a formar el tierrero, hermano. Porque el anticristo ya no va a tener quien lo detenga. Y si no tiene quien lo detenga, va a comenzar a ejercer, se va a dar inicio, ahí sí, a la profecía
a la semana 70 de la profecía de Daniel. Y el Señor viene y se lleva a su pueblo. La próxima semana vamos a hablar de eso. Entonces, señores, yo sé que estamos hablando de la Iglesia Católica, del Papa, de los cardenales, de Camarlengo, de todo. Le voy a explicar una cosa. No llegue usted, y se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, a decir, porque mire lo que voy a decir esto. Cierre la puerta para que nadie se vaya antes de que yo termine de decir esto. Cuando nosotros nos referimos a ese concilio mundial de iglesias o a ese sincretismo religioso de los últimos tiempos, gran parte de esa gran ramera, será, señoras y señores, el cuerpo nominal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Claro que sí. Si usted lee, hay una asombrosa exactitud entre esta característica que es púrpura, escarlata, una cantidad de cosas que usted va a leer ahí y dice, oye, ¿cómo se parece? Pero señores, usted no puede llegar a la conclusión superficial y baladí que todo el que pertenece a la Iglesia Católica está en la misma condición. Porque muchos católicos no saben ni para dónde van. Se autodenominaron de forma nominal católicos. Pero señores, así como hay gente en la iglesia cristiana evangélica, aleluya, pentecostal, pandereta como nosotros, que el Señor le va a decir, ¿sabes qué? De labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Arranca. A muchos de los que están allá, ¿sabes qué le va a decir el Señor? Yo conozco tu corazón. Tú me amaste, tú me conociste, tú reconociste que yo soy el Señor y Salvador. Pues señoras y señores, también cuando Cristo venga por la iglesia, aunque estén en la iglesia católica, se van para el cielo como tú y yo nos iremos al cielo. Porque el Señor no viene por la iglesia evangélica ni por la iglesia católica. Él no viene por la iglesia de aquí o la de allá, la de la hermana Dilsa, el pastor Iván Castro. No, Él viene por aquellos que han sido redimidos, bañados con la sangre de Jesucristo. Mire, señores, con todo aquel que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo se va para el cielo. Entonces, por favor, no vaya a decir otra vez. ¿Le quedó claro? Si no le quedó claro, compra el CD, vuelve y lo lee, vuelve y lo escucha y vuelve y lo escucha hasta que le quede claro. El Apocalipsis, para entenderlo, le voy a explicar para que usted lo entienda. ¿Usted quiere entender el Apocalipsis rápido en 5 minutos? ¿Quiere que le explique el Apocalipsis en 5 minutos? Présteme atención. Váyase a Apocalipsis. Si trajo la Biblia lo va a entender. Si no, ¿quién lo manda? El Apocalipsis tiene 21 capítulos. Eso no ha aumentado, ¿cierto que no? 21 capítulos tiene el Apocalipsis. O 22. 22, bueno, sí, 22. 22 capítulos tiene el Apocalipsis. Los primeros, el último capítulo, el número 22, es un capítulo que hace referencia ya específicamente a la vida en la eternidad. Pero todos los capítulos del libro de Apocalipsis tienen esta referencia. En el capítulo 1 se hace referencia, señores, a la revelación que tuvo Juan, al momento en que Juan entendió lo que el Señor le quería mostrar en el Apocalipsis. En el capítulo 2 y el capítulo 3 específicamente encontramos un mensaje que el Señor Jesucristo le lanzó a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia. 7 iglesias. Alguien dijo que esas 7 iglesias están organizadas allí de una manera cronológica. Evidentemente en el Asia Menor habían 7 iglesias en cada una de estas regiones, pero también se puede decir que esas 7 iglesias son los 7 periodos en que la iglesia ha estado sobre la faz de la tierra. En el capítulo 4, mire lo que dice: después de esto miré, y una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando me dijo: sube acá. Así como Juan, el Señor le dijo: ven acá, sube. Así Juan subió al cielo a ver la visión. Esa subida al cielo es símbolo
o es tipología más bien del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué hace Juan en el Apocalipsis? Juan mira para el cielo y mira para la tierra. Si usted está leyendo el Apocalipsis, tiene que darse cuenta que hay cosas que suceden en el cielo y hay cosas que suceden en la tierra. Entonces usted no puede confundir todo. Juan está en el cielo en una visión, y entonces él está mirando al cielo y a veces ve al cielo. Y en el capítulo 4 habla de la adoración. Juan vio los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y toda la cuestión. Y entonces vio el rollo y el cordero y toda la cuestión. Entonces Juan está mirando y está extasiado viendo lo que está sucediendo en el cielo. Pero de repente él vio la tierra y vio un movimiento de lo que estaba sucediendo allí. Fíjese que el señor Juan vio 4 jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a mirar la foto, Nuri, de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos 4 jinetes, cada uno de ellos, lo primero que usted va a encontrar es el Apocalipsis. Es exactamente lo que va a suceder en la tierra cuando la iglesia sea llevada al cielo. Así que desde el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, todo lo que sucede en esos 18 desde el 6 al 18, todo lo que sucede en esos capítulos es lo que sucede en la tierra. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Cristo está en el cielo. O sea que en ese pasaje, en ese tiempo, la iglesia no está en la tierra, la iglesia está ¿dónde? En el cielo. Pero Juan deja de mirar la iglesia en el cielo, porque fíjese, en el capítulo 4 le dice: sube acá. ¿Ok? Pero Juan no vuelve a mirar el cielo, sino hasta el capítulo 19, que es cuando habla de las alabanzas del cielo, las bodas del cordero, el jinete del caballo blanco. Y miren una cosa interesante. En el capítulo 19 aparece un jinete en un caballo blanco. Pero en el capítulo 4, en el capítulo 6, vamos a mirar los jinetes. ¿Ya los había mostrado la hermana? Vamos a volver a ver los jinetes. Mire, dice aquí los primeros 4 jinetes. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, 7 sellos. Y después de los sellos vendrían ¿qué? Las trompetas. Y después de las trompetas vendría ¿qué? Las copas. Son juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y yo le he preguntado a muchos cristianos, ve acá, ese capítulo 6, versículo 2, ¿quién es ese caballo blanco? ¿Quién es el jinete del caballo blanco del Apocalipsis 6:2? Algunos dicen Jesucristo, porque me he montado en un caballo blanco. Señores, ese jinete del capítulo 6, versículo 2, no es Jesucristo. Algunos lo verán como Jesucristo, me refiero al pueblo de Israel. Pero ese jinete del capítulo 6, versículo 2 es el anticristo, porque forma parte, el primero que sale. Fíjate que aquí el primero que sale es el anticristo, coincidiendo con lo que dijo el apóstol Pablo en la 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8, que lo primero que sucede cuando la iglesia es quitada es que sale el anticristo. Primero viene el anticristo, que es el primero de los jinetes. Luego viene el caballo, el segundo sello, ¿cierto? El caballo bermejo. Luego viene el caballo negro. Y cada uno de ellos tiene referencia a lo que va a suceder. Señores, les voy a explicar una cosita así cortica, rapidita. El primer caballo, el anticristo. El segundo caballo, guerra. Habrá guerra, y no como las de Chávez, que eso es mera amenaza. No, esta es guerra de verdad, verdad. Después vendrá el hambre. Pues por supuesto, después de la guerra viene el hambre. Después viene la muerte. Cuando habla del hambre, se refiere a la carestía. Por eso habrá carestía en la tierra. El poder adquisitivo se reducirá, y solamente el que tenga el sello de la bestia podrá comprar y vender.
Luego viene la muerte. ¿Sabe qué? Se va a morir un poco de gente, pero no todo el mundo se va a morir. Dice que en ese periodo, señores, van a suceder cosas inusitadas, como por ejemplo, llegará un momento que será tanta la desesperación que habrá sobre la tierra, que algunos querrán morirse. Y la muerte, no, señor, me voy de aquí. La muerte llegará un momento en que se escapará y la gente va a querer, nada, no se mueren. ¿Aló? Entonces, el capítulo 6, 7, 8, todo eso es lo que va a suceder en la tierra. Ahora usted dirá, oiga, pero es que yo estoy viendo que en el Apocalipsis, señoras y señores, hay 144,000 sellados. Los testigos de Jehová dicen que son ellos, pero eso es mentira. Aquí dice que son judíos, que el Señor ha guardado y comenzaron a predicar en ese tiempo. ¿A quién le van a predicar los judíos? A los judíos. Porque cuando Cristo venga por la iglesia, el pueblo de Israel no se va, se queda. Porque la promesa del arrebatamiento es para la iglesia, no para los judíos. Entonces los 144,000, y que aquí dice inclusive de cada tribu quiénes son. Y dice que vio multitud de ropas blancas, habla de las trompetas. Y en todo eso habla de los dos testigos, que así como el diablo va a tener dos bestias, el Señor va a mandar a dos testigos. ¿Cuáles son los dos testigos? Dicen que indudablemente uno de ellos es Elías. El otro puede ser Moisés, puede ser Juan o puede ser Enoc. Yo considero que va a ser Enoc, porque según la palabra en Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solamente dos personajes fueron al cielo sin haber muerto: Enoc, que se lo llevó Dios, que no murió, símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Aló. Y luego el otro que se llevó Dios fue Elías, que también es símbolo del arrebatamiento de la iglesia. O mejor, símbolo no, discúlpeme la palabra, tipología del arrebatamiento de la iglesia. Entonces cuando vemos ahí la mujer y el dragón, ay, mire esa mujer, el tiempo se nos fue, pero esa mujer, interesante, porque hablan de la mujer del capítulo 12. Usted ve cómo muestran a la Virgen María con el sol, las lunas y las estrellas. Y usted ve la Virgen de la Inmaculada Concepción, y usted va a encontrar que ella tiene en el piso o tiene dos cosas. Una, tiene una serpiente que le está poniendo el pie. ¿La han visto? Señores, si usted es católico, está aquí, le voy a decir una cosa: yo fui más católico que usted. Pero una de las cosas que a mí me sorprendía de la Virgen de la Inmaculada Concepción era que ella tenía en los pies una serpiente y le estaba poniendo los pies a la serpiente. ¿Sabe que eso es una mala interpretación? Estamos en el módulo de interpretación bíblica. Ahora que terminemos esto, vamos a hablar otra vez de interpretación bíblica. Aquel que le puso el pie en la cabeza a la serpiente no fue María, fue Jesucristo. Porque eso está profetizado en Génesis capítulo 3 versículo 15. Le dijo el Señor a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer, hablando de la simiente, hablando de que de la mujer vendría un Salvador. Y le dice: hablando de la simiente de la mujer, se está diciendo: voy a levantar un Mesías, de una mujer nacerá un Mesías. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que la que le puso el pie a la serpiente no fue la mujer, fue la simiente de la mujer. Pero la Iglesia Católica de Roma interpretó de manera dogmática y dijo: es que la serpiente, la mujer que le pone el pie a la serpiente es María. Dime, la Virgen María, maravillosa, bienaventurada entre todas las mujeres. Pero ¿sabe qué? La mujer María se murió. Y la mujer María la enterraron. Y la mujer María está muerta, como está muerto Pedro, como está muerto Juan. El único que ha resucitado se llama Jesucristo. Mire, le voy a decir así de sencillo: si usted le ora al santo de yo no sé qué, al santo de yo no sé qué más,
y habla con ellos, o usted le ora a la santa de aquí, a la santa de allá, usted está hablando con los muertos. ¿Y sabe qué dice la escritura de hablar con los muertos? Que eso es espiritismo. Y la Biblia dice que es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. María no oye tus oraciones porque ella no es omnipresente. ¿De dónde sacaron que María era omnipresente? De aquí, del capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién es esa mujer? ¿El pueblo de Israel? La Virgen María, el pueblo de Israel. Fíjense que tiene relación a la misma visión o el mismo sueño que tuvo José antes de que se formara el pueblo de Israel. José dijo: oye, yo soñé que mis hermanos se me postraban y que el sol y la luna, hablando del papá y la mamá, hablando del pueblo de Israel. Así que la mujer del capítulo 12, aunque suena, mira aquí, si usted lee esto pensando en María, usted va a decir que es María la que aparece aquí. Pero no es María. Y estando encinta clamaba con dolores de parto y en angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de la rebelión satánica en el cielo. Y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No se interpreta el Apocalipsis de manera literal. Si usted interpreta el Apocalipsis de manera literal, usted va a cometer un error de interpretación bíblica. El Apocalipsis es un lenguaje alegórico, simbólico. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Fíjense que aquí cuando se habla de la mujer, se está refiriendo entonces a aquel o a aquella de donde vendría el Mesías. ¿De dónde vino el Mesías? Juan capítulo 6. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús nació del pueblo hebreo. Pero no es esta mujer, María. Esta mujer es el pueblo de Israel. El niño sí es Jesús. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis encontramos no algo que va a suceder específicamente en el Apocalipsis, en la semana 70, no. Aquí en el capítulo 12 se muestra el panorama completo de todo el plan de redención. Porque fíjense que inclusive habla de que Satanás arrojó con la cola, hablando del dragón, Satanás arrojó con la cola la tercera parte de los ángeles. Eso se llama la rebelión angelical. Eso no pasó, eso no va a pasar por allá. Eso ya pasó antes de la fundación del mundo. Satanás fue echado del cielo, que fue lanzado. Y evidentemente el Hijo es, por supuesto, Jesucristo. Pero dice que aquella mujer huyó al desierto y allí será sustentada por el Señor por 1260 días. Le voy a explicar una cosita así cortica antes de que se vaya. ¿Se quieren ir? 1260 días es exactamente la mitad de 7 años. ¿Por qué 1260 días es exactamente la mitad de 7 años? Porque esta mujer será sostenida y sustentada la segunda mitad de la semana 70. Porque el pueblo de Israel firmará un pacto con el anticristo por 7 años. Así que los primeros 3 años y medio, los 1260 días primeros, el pueblo de Israel estará chévere, suave con el anticristo. Porque el pueblo de Israel, cuando salga el jinete del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 2, ese pueblo de Israel se confundirá y verá a ese jinete y dirá: este es el Mesías. Jesucristo dijo: yo vine en nombre de mi Padre y a mí no me recibiste. Pues bien, vendrá otro en su propio nombre y a ese sí recibiréis. Porque el pueblo de Israel a Jesús no lo recibió, pero cuando venga el anticristo, ¡oh!, se van a deslumbrar
y lo van a reconocer como el Mesías. Pero dice que ese anticristo a la mitad de la semana, si la semana tiene 7 años, ¿cuál sería la mitad de la semana? 3 años y medio. Es exactamente 1260 días. Es exactamente lo que representa tiempos, tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, 3 años y medio. Así que la mujer será sostenida en ese periodo. Dios va, mire, la iglesia será librada de la tribulación. Aló. Israel no será librado de la tribulación. Israel será guardado en la tribulación. Porque una cosa es ser librado y otra cosa es ser guardado. ¿Qué es ser librado? Ser librado es lo que mucha gente ha sido. En Puerto Rico, aquí vino un grupo de música 33DC. Venía sobre Puerto Rico, venía un terrible huracán. Entonces ellos comenzaron a orar: Señor, líbranos del huracán, líbranos del huracán, líbranos del huracán, líbranos del huracán. Pues bien, el huracán pasó y ellos veían que entre más oraban, el huracán más se acercaba. Cuando ya era inminente que el huracán estaba sobre ellos, ellos tuvieron que cambiar la oración: Señor, ya no nos libraste, pero por lo menos guárdanos en el... ¿Okay? O sea, ya no fui librado del huracán, pero en el huracán fui guardado. Señores, la iglesia de Jesucristo, los que han redimido su vida con la sangre del Cordero, los que han nacido de nuevo, serán librados de la tribulación. Pero el pueblo de Israel no será librado de la tribulación, será guardado en la tribulación. Por eso dice aquí que esa mujer será sostenida por 1200, será sustentada. Dios sustentará al pueblo de Israel. Le manda 144,000 sellados. Le va a mandar, óigame bien, 2 testigos. Nos vamos. Padre que estás en el cielo, bendecimos tu nombre. Gracias porque hoy nos has enseñado tu palabra. Que haya hambre en nuestro corazón es la señal, Dios, de que en los últimos tiempos, Señor, tú pondrías eso en nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos enseñes a caminar contigo, a disfrutar de tu palabra. Señor, entrar a tu palabra es fantástico, Dios. Aquí está escrito nuestro futuro y nuestro futuro dice que somos más que vencedores. Yo bendigo a este pueblo, Señor, que tiene hambre de ti. Te pido que le llenes de sabiduría, de inteligencia espiritual. Tú un día les diste fe y a esa fe ellos añadieron virtud. Pero ahora, Dios, es necesario que a esa virtud le añadamos conocimiento. Aquí hay un pueblo que tiene conocimiento y no sabemos y no estudiamos para saber más y para sentirnos más que los demás. Lo hacemos, Señor, para guardar nuestra alma y sentir que hay esperanza para nuestro porvenir, pero también para ganar a otros para ti. Yo bendigo a este pueblo, Señor, y te pido que los llenes de toda tu bendición. Si hay algún católico en este lugar, Señor, que ha oído esta enseñanza, yo te pido que le hables al corazón. Nosotros los amamos, Señor, porque tu palabra dice así, que tenemos que amar al mundo, Señor. Pero así como nosotros, Dios, un día teníamos simplemente un rótulo nominal que nos hacía pertenecientes a una religión, hoy ya no tenemos ese rótulo nominal que nos hace pertenecer a una religión. Ahora tenemos una experiencia viva, verdadera, cercana, directa contigo, Jesús. Eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Queremos caminar contigo, Dios. Queremos vivir para ti. Señor, tú eres nuestra esperanza. En ningún otro nombre hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro a él lleno de vida, de salud y de bendición. Gracias, Padre. Amén y amén. La próxima semana terminamos con el tema del arrebatamiento de la iglesia y terminamos explicando el resto del Apocalipsis.